Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar y hoy tenemos un tema que me encanta y me parece que de lo que se habla bastante poco y tenemos que difundir, empezar a comunicar un poquito más. Nos vamos a meter en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en la Comisión de Salud de nuestro Congreso Nacional. Hay algo que quiero como dejar en claro, por lo menos porque es mi postura. Nosotros tenemos un país que es representativo y republicano, ¿sí? Representativo, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Eso es fundamental, no nos olvidemos, ¿sí? Esa es la función de los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo y republicano. Vamos a hablar de la división de poderes. Donde se generan las leyes es en el Poder Legislativo, ¿sí? Quiero que lo tengamos en cuenta porque es muy difícil administrar un país, llevar adelante un país, tomar decisiones en salud. Específicamente por eso invité a la diputada Mónica Macha. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ella es integrante de la Comisión de Salud, diputada, y quería que nos cuentes cómo es el proceso de hacer una ley, de tomar responsabilidades, determinaciones, en una ley de un tema tan importante como la salud. Seguro. Bueno, hay como... Yo creo como dos líneas en principio, una que tiene que ver con aquellos proyectos de ley que tienen que ver con coyunturas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con la discusión del Garraham o de la situación de discapacidad, entonces son leyes que se plantean las emergencias y son leyes que en general son muy acompañadas por distintos bloques, no el oficialismo, no el PRO, pero sí otros bloques, y entonces eso se lleva a la Comisión de Salud, se discute y se firman los dictámenes. Como es, digo, me parece que es como ese momento de coyuntura y tiene un tiempo muy, muy rápido. Después están los proyectos de ley que tal vez eso, bueno, tienen una variedad bastante importante, y yo te voy a contar cómo yo los trabajo, sí, que es siempre con organizaciones. O sea, todas las cosas que yo pude presentar, muchas tienen que ver con salud, porque es parte de mi campo tal vez de pertenencia. Vos sos psicóloga. Yo soy psicóloga y sanitarista, y otros que están más vinculados al feminismo. También soy la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Entonces, como que son dos grandes temas en los que trabajo. Y para mí lo importante de los proyectos de ley, yo creo que un proyecto de ley de algún modo implica una discusión social, ¿no? Una discusión histórica, social, y da cuenta de una demanda o de un vacío legal, de algo que está faltando. Entonces, lo pensamos con organizaciones, el diseño, la escritura, la presentación, y lo que viene en ese momento es, bueno, una vez que presentamos el proyecto, se le va a asignar una ruta legislativa, es decir, la propia presidencia de la Cámara va a definir por qué comisiones va a pasar ese proyecto. Siempre la comisión primera es la comisión cabecera, es la más importante porque es la que de algún modo va a llevar el debate, ¿no? Va a definir cuándo se pone en tratamiento, si hay modificaciones, si no hay modificaciones. Entonces es como que es tal vez la que va a orientar ese tratamiento. ¿Qué sucede? Los proyectos, cuando se ponen en discusión en una comisión, tiene que ver o con que el tema es un tema que tiene una relevancia social, o que hay una mirada desde los propios legisladores y legisladoras que es importante, aunque no tuviera tanta demanda, pero que es importante tratarlo, y se consigue, digo, eso tiene que ver con un consenso, ¿eh? No es un orden de llegada, porque a veces me parece interesante la propuesta, porque a veces nos pasa con algunos proyectos que no van tan rápido. Digo, claro, hay proyectos que hay que representarlos. Un proyecto tiene una vigencia de 2 años de estado parlamentario. Pasados los 2 años cae, y si ese legislador u otra legislador quiere presentarlo, lo representa. Pero no es que ingresa y una vez que ingresa van como un caminito, tipo un expediente que va... Totalmente. No, es una definición política. Entonces, digo, si nosotros pensamos, por ejemplo, aborto, que es una ley que fue tan importante también en términos de salud pública, se presentó 8 veces, o sea, claro, 16 años hasta que logramos que se trate en el 2018 primero y finalmente en el 2020 que logramos sancionarla.
Entonces eso también digo, ¿no? Cómo se construye el consenso, cómo se da ese acuerdo entre distintos diputados y diputadas, tal vez para un mismo tema hay varios proyectos presentados, entonces en ese consenso probablemente se hagan modificaciones para poder lograr que tenga más acompañamiento y pueda entonces ahí sí pasar de una comisión a otra y finalmente llegar al recinto y ahí ser votado. Claro, me parece bárbara esta distinción que hiciste de una ley que tenga que ver con la coyuntura sí. y separarla o discriminarla de leyes de salud que son pensadas, supongo que otras leyes también, pero yo entiendo de salud. Cuando uno toma una decisión en salud, la piensa para muchísimos años, no tiene que ver ni con un gobierno en particular, ni con un estilo de vida en particular. Una decisión en salud cambia la vida de mucha gente. Exacto. En muchos años. Sí, totalmente. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque nosotros, por ejemplo, que venimos de un espacio político, yo soy de Unión por la Patria, donde estamos siempre pensando en cómo se sostienen, se defienden o se garantizan derechos. Claro, en este gobierno, que es la quita de derechos permanentemente, parece como irrisorio o fuera de lugar presentar un proyecto que plantea ampliar una política pública cuando todas las políticas públicas se están destruyendo. Sin embargo, esto que vos traes, o sea, la legislación es una legislación que se está pensando para el presente y para el futuro. O sea, una ley la pensamos de acá a 30 años, con sus modificaciones, por con eso, lo que el proceso a eso me refería, plantee. no tiene que ver con el Estado, por eso hice hincapié en el poder legislativo tiene una función totalmente como no separada, pero escindida de lo que pueda hacer el Ejecutivo. Si bien entiendo que hay vetos, entiendo que hay propuestas y leyes que también propone el Ejecutivo, pero Seguro. me parece como una mirada a más largo plazo. Totalmente. General, y las leyes y en general una ley de salud no se modifica mucho después, ¿no? Y en general no, la verdad es que las leyes, pero por eso digo, también para lograr una ley en salud tiene mucha discusión previa. Claro. Tiene mucha discusión en las comisiones, esos consensos son consensos, está lo que se da en las comisiones y después lo que se sigue discutiendo cuando a veces en una comisión, no sé, surge que un diputado plantea una modificación y a veces esa modificación para el autor, para el diputado o diputada que es autor o autora de ese proyecto, no va, de algún modo hay modificaciones que se pueden contemplar y hay otras que no porque estarían yendo en contra de lo que el proyecto está planteando. O sea, todos esos consensos, muchos se discuten en la comisión, pero muchos otros se siguen pensando con los diputados y diputadas en otros ámbitos hasta lograr el acuerdo de un texto común. Por eso también es muy usual que haya un proyecto original y cuando vos lo lees en relación al que finalmente queda, que tiene que contemplar esos consensos, vas a encontrar diferencias, porque justamente es eso, es un espacio colegiado, es un espacio que tiene que tener esa construcción de consenso en la medida en que cuando uno o una se plantea el diseño de una ley, lo hacemos para que finalmente se pueda sancionar, ¿no? Entonces, bueno, es una construcción de consensos permanentes. Totalmente, y de un montón de variables, me parece, diferentes. Vos recién mencionaste que trabajás mucho con asociaciones, con agrupaciones. Hay un montón de grupos, cuando dije en las redes sociales, bueno, voy a hablar de leyes de salud, un montón de gente me escribió, yo presenté tal proyecto, nosotros presentamos... Hay distintos estadios y te invito a escuchar una agrupación que viene como peleando bastante intensamente y son aguerridas. Trombofilia y trombosis argentinas. Vamos a escuchar un video que nos mandaron Ivana Arigós, que es la presidenta de la agrupación, y Mercedes Blanco, que es la vicepresidenta. Vamos a ver el proyecto que ellas tienen presentado. ¿Sabías que para que a una mujer le diagnostiquen trombofilia, el protocolo médico actual establece que una mujer debe pasar por 2 o 3 abortos recurrentes o 3 pérdidas de embarazo? ¿Sabías que cada 37 segundos en el mundo una persona muere por trombosis? ¿Y sabías que la trombosis no solo afecta a mujeres, sino también a hombres, niños y bebés? ¿Sabías que las obras sociales y las prepagas son reticentes a cubrir los estudios de diagnóstico y la medicación para el tratamiento?
¿Y sabías que todo esto se puede prevenir? ¿Sabes cómo se diagnostica la trombofilia? Con un estudio de sangre. Necesitamos una ley que nos ampare, que nos apoye, que nos acompañe, que cambie las reglas del juego. Con un diagnóstico oportuno podemos salvar un montón de vidas. Este protocolo médico vuelve a reafirmar los 3 abortos recurrentes, ¿no? Esto es antes de la semana 10 del embarazo, o 2 abortos y una pérdida de embarazo avanzada, para acceder al diagnóstico. Y en cuanto al acceso del tratamiento, escuchen bien, debe presentar la mujer, que por supuesto ya está diagnosticada, ya pasó por las 3 pérdidas de embarazo, debe presentar 3 ecografías sin latidos, que demuestre que pasó por esas 3 pérdidas de embarazo. No vaya a ser cosa que estemos mintiendo. También 2 laboratorios de síndrome antifosfolipídico positivos, con un intervalo de 3 meses entre sí. Venimos trabajando desde el año 2018 por una ley de diagnóstico precoz de las trombofilias, prevención de la trombosis y su tratamiento adecuado. En cuanto a datos en Argentina, un estudio realizado por el Hospital Italiano de Buenos Aires determinó que la incidencia anual de trombosis es de 76.000 casos anuales. La trombosis produciría entonces más muertes que la sumatoria de fallecimientos por SIDA, siniestros viales y cáncer de mama. Sin embargo, no hay datos estadísticos sobre las trombofilias en nuestro país. Esto nos impulsó a tomar la iniciativa y realizar por primera vez en nuestro país una campaña nacional y gratuita. Los resultados obtenidos arrojaron una prevalencia del 18.18% de portadores de trombofilias hereditarias en la subpoblación estudiada por la campaña. Esta prevalencia contrasta con la reportada de 3 a 5% para la población general de América Latina. Esperamos que estos resultados permitan ampliar el conocimiento sobre todas patologías argentinas y puedan colaborar para tomar medidas de prevención en esta población de alto riesgo y así disminuir el riesgo de muerte o complicaciones obstétricas por trombosis que pueden evitarse con un diagnóstico oportuno. Bueno, lo importante es destacar que no hay buenos y malos, que no es, uy, qué lindo, esta ley tiene un buen proyecto, vamos, y la votamos y uno sería, no sé, cruel de decir, bueno, ¿cómo no vamos a dar una ley de pesquisa? Tal cual. Pero me parece, por eso traía el video de Ivana y de Mechi, que es tan amplio el tema, que hay que mirar tantas cosas. Sí, total. ¿No? Totalmente, sí. La verdad es que el caudal de proyectos presentados, y digo honesto, se renuevan permanentemente, entonces es muy alto y bueno, el punto es ese, como yo entiendo que cuando en esto, ¿no? Que todas las leyes atrás tienen colectivos que los vienen impulsando y justificando el porqué, la necesidad de una ley y demás, hay momentos que son más políticamente más amigables en esto de poder avanzar con temas que están todavía pendientes y que por supuesto, como vos decías al principio y como también veíamos recién en el video, son leyes que permiten salvar vidas. Entonces es una mezcla de una urgencia. Y al mismo tiempo, en esta coyuntura, nos cuesta mucho, sobre todo en la Comisión de Salud, poder avanzar con otros temas que no sean la coyuntura, porque es tal el nivel de destrucción del sistema público de salud, de nuestras políticas sanitarias, como nunca había pasado, porque nosotros hemos pasado distintos procesos políticos donde hay momentos de mayor inversión en salud, momentos de cierta retracción, pero nunca algo como lo que estamos viviendo ahora, que es destrucción del Garraham, falta de inversión en las políticas para personas con discapacidad, o sea, todas las terapias que las personas con discapacidad tienen que hacer para poder tener una mejor calidad de vida, eso hoy no está garantizado. Bueno, toda la discusión con el tema del fentanilo, las coimas en relación al ANDIS, todo eso pasa por la Comisión de Salud. Entonces, y más otros temas. Nosotros venimos también hablando, bueno, el presidente de la comisión es Pablo Shetling, que también es médico, es de Tucumán, de la provincia de Tucumán, y de mi bloque de Unión por la Patria, y venimos como tratando de meter otros temas, o sea, nosotros estamos intentando incluir en esa discusión la emergencia en temas de cuidados,
porque nos parece también muy compleja la situación en relación a esas políticas, y un montón de temas que están todavía pendientes, ¿no? Sí. Otro tema que me llamó mucho la atención es un montón de agrupaciones de profesionales que, como están diseñadas las leyes actualmente, quedan bajo como un paraguas de colaboradores de salud y no que su profesión sea reconocida como profesión primaria. Las obstétricas, psicopedagogos, musicoterapeutas, están como diciendo, bueno, somos profesionales de la salud, pero bajo la mirada y la receta y la indicación de otro profesional de la salud. Sí. Bueno, con el tema de las licenciadas en obstetricia estuvimos muy cerca de tener una nueva ley de obstétricas en nuestro país, pero no hay situaciones de un desacuerdo que por el momento impidió la sanción de esas leyes. Porque yo pensaba, son leyes que no tienen que ver con la variable económica. No. Por eso estoy como abriendo el abanico. Bueno, no todo es plata en este país, pero a muchas cosas también, bueno, vos traes obstétricas y en realidad eso sí tiene que ver con una cuestión de poder también, ¿no? O sea, porque cuando nosotros trabajamos muchísimo con las organizaciones de obstétricas, quienes se opusieron fuertemente fue en la Asociación de Ginecólogos, ¿no? Cuando el diseño de la ley de obstetricia lo que planteaba es varias cuestiones, hasta cambiar el vocabulario, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos muy incorporado tal vez el tema del control de embarazo. Y las compañeras decían, bueno, no es un control, es un acompañamiento. Digo, hay cosas que, bueno, vos lo decías recién, las leyes de salud necesitan también a lo largo, se modifican poco, pero a lo largo del tiempo, y bueno, hay como que de algún modo lograr que vayan más cercanas a los momentos actuales, ¿no? Entonces, porque esto es una definición, es decir, ¿hay otro que controla el embarazo o es un acompañamiento? ¿El embarazo de quién es? ¿Qué sé yo? Como cosas que también están vinculadas al parto respetado, a cuáles son las condiciones en que una mujer va a parir. Y dentro de esas cosas que tiene aquellos proyectos que discutimos sobre el tema de las compañeras obstétricas, es esto que vos decías, ¿no? Que es una profesión, tiene una formación, hacen un montón de cosas. Bueno, el punto es que eso también esté planteado en la ley. Porque entonces la tarea la hacen, pero el reconocimiento no lo tienen. Y la autonomía tampoco. La autonomía, sobre todo. Y nosotros lo sabemos, somos psicólogas, así que cuántas veces, ahora ya estamos en otro momento, pero en una época era como una profesión que estaba subsumida a la psiquiatría. Totalmente. Entonces, me parece que es, bueno, con esos proyectos hubo una serie de diferencias entre las propias agrupaciones y miradas distintas y no hubo ese consenso que yo mencionaba al principio para poder avanzar en esos proyectos, y eso quedó por el momento ahí medio estancado. Bien. Y de las leyes, que hay un montón de leyes que piden pesquisas tempranas de enfermedades. Son enfermedades que son muy inusuales, muy raras, pero que teniendo una pesquisa en el bebé, cuando se le hace el pinchacito y se sacan un montón de enfermedades, hay un montón de asociaciones que están pidiendo, quiero que esté en la pesquisa. Obviamente no se le puede dar respuesta a todo, me imagino. La presidenta de FAME, familiares de personas con atrofia muscular espinal, que me dio la sensación, creo haber leído, que tenía una media sanción, pero por eso la elegí, porque dije, está como avanzado, así que si podemos escuchar el segundo video. Yo soy Mariel Centurión, representante de la Asociación FAME Argentina, que vincula a pacientes y familias con diagnóstico de atrofia muscular espinal. La AME es una enfermedad poco frecuente que genera debilidad muscular generalizada por la pérdida de motoneuronas. Hoy en Argentina existen 3 tratamientos disponibles que realmente cambian la vida de los pacientes, pero la realidad es que cuanto antes inicien tratamiento, mejores serán los resultados. Cada día de demora son motoneuronas que se pierden. Es una pérdida irreversible. Por eso es que necesitamos que la AME sea incluida en la pesquisa neonatal.
y estamos convencidísimos de que esta es la real manera de priorizar a los pacientes y hacer rendir cada peso invertido en salud. Bueno, qué fuerte, porque Sí. ella lo que dice, y lo explicaba muy bien, es si se hace una pesquisa en el neonato cuando nace, tiene acceso a determinado medicamento que puede frenar el Claro, avance el avance de la enfermedad. Sí, tal cual. Pero bueno, Sí, claro, hay que ver si yo no sé si ese proyecto llegó a tener media sanción o todavía no, la verdad que no lo recuerdo, pero creo que es para revisarlo y para ver en qué situación está. Me parece que estaba incluido junto con el de evitar mala praxis o algo así. ¿En la ley Nicolás? Sí. Lo que pasa es que la ley Nicolás, esa la conozco porque soy parte de ese logro. La ley Nicolás está apuntando más que a enfermedades puntuales, a los procesos de trabajo en el equipo de salud. Que cuando hay eventos adversos evitables, se pueda poner, primero que se registre. Nosotros no tenemos registro de eso hoy. Y por otro lado, lo que plantea es que se pueda tomar como en el equipo de trabajo para poder analizarlo y para evitar su repetición. A veces cuando pasan estas cosas, que para los pacientes pueden ser muy graves, porque uno de estos eventos adversos puede ser muy costoso, ¿no? O sea, o que genere un mal tratamiento o que inclusive pueda generar la muerte de una persona, ¿no? Porque esto es lo que vamos también relevando. Entonces, la discusión que tuvimos ahí, especialmente una de las organizaciones que más impulsó este proyecto es la Organización por la Vida y la Salud, una organización protagonista de todo esto que fuimos construyendo y que se logró la sanción de la ley hace poquitos días, menos de 10 días. Sí. ¿No? O sea, habíamos logrado la media sanción en diputados. Estuvimos todo este año ahí tratando de que se tratara en el Senado y finalmente se pudo tratar. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo capacitamos a los equipos, cómo no dejamos que una situación de estas características quede como oculta o acallada en el equipo de salud. Y esto también lo trabajamos, además de con la organización que recién mencionaba, con una parte del equipo del Hospital Posadas, que tiene ahora no lo tiene, pero tuvo hasta el gobierno anterior un área de seguridad del paciente. Tiene que ver con eso, ley Nicolás. Ajá, que tiene que ver, a ver si entendí bien, con el registro de los procedimientos, ¿no? Con aquellos procedimientos que son malos, que no han resultado bien. Claro. Registrarlos. Ajá. O sea, un mal diagnóstico, un mal tratamiento, que es muy complejo, pero puede suceder en el marco de una asistencia, que las cosas, todos, además de poder pensar la salud, somos pacientes en algún punto, o lo hemos sido, o lo somos, o lo seremos, o familiares, y cuántas veces nos pasa de una situación donde no hubo una buena atención, ¿no? No hubo una buena atención porque no se medicó bien, porque no se hizo, determinada intervención en el momento que había que hacerla. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto? Bueno, tenemos que tomarlo como un problema y trabajarlo. No tiene sentido esconderlo, porque entonces no lo transformamos. Y ley Nicolás tiene que ver un poco con esa instancia. Perfecto. Sí, creo, por lo que leí, algunas organizaciones médicas se pusieron un poco, se enojaron bastante, pero bueno, a ver, la intención es brindar una buena asistencia mejorar la asistencia. La mujer que más peleó por esto y que es de la Organización por la Vida y por la Salud es Gabriela. Y Gabriela, un día estaría bueno si querés invitarla, es una compañera que luchó mucho por esta ley y se llama Nicolás porque su hijo falleció en el contexto de un mal diagnóstico, ¿no? Y el tema es que cuando hay un mal diagnóstico a veces lo que se intenta es que otro profesional ve y lo tapa y lo tapan y lo tapan, en vez de decir frenemos acá porque hubo un mal diagnóstico. Es difícil decir esto, pero hay que poder plantearlo y entonces decir, bueno, es una situación que a una familia le causa un dolor irreparable, una destrucción tremenda. Totalmente.
Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo el equipo de salud puede revisar qué es lo que hizo mal para no volver a repetirlo? A mí me parece central la palabra equipo. A ver, en diagnósticos complejos nunca se da un diagnóstico una sola persona, siempre se trabaja en equipo. Tal cual. A ver, quienes pasamos por hospitales sabemos que hay supervisiones, ateneos, se evalúan los casos clínicos en los equipos de trabajo, hay reunión una vez por semana, se presentan todos los casos, con lo cual no es señalar a una persona en particular, es, bueno, registremos las equivocaciones, registremos los errores, tratemos de llevarlo al mínimo. Lo que sí es importante aclarar es que cuando hablamos de este tipo de eventos como una situación accidental, no una negligencia, porque la negligencia sí está en el Código Penal. Totalmente. Eso sí, o sea, si hubo una negligencia es de otra índole y ahí sí toda la sanción que corresponda. Porque todos después tomamos decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, un poco es eso, es poder no tapar el error, sino ponerlo a trabajar para que no se vuelva a repetir. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que genial. Nos podríamos quedar escuchándote un rato largo. La intención era mostrar, miren cómo hay humanos, hay gente que piensa, no se piensa solamente en el aquí y ahora, no pensamos solamente en plata, la salud no se mide por una sola variable, no se mide por los gastos. Se evalúan un montón de cosas y creo que eso quedó clarísimo. Bueno, me alegro. Muchas gracias. No. Gracias a vos nuevamente. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas. Vamos a seguir hablando de salud integral. Nos vemos. Les mando un beso enorme.